Después del intento frustrado de llevar el arca a Jerusalén, 3 meses después de haberse quedado en casa de Obed-edom, David llegó a entender que el error en la primera ocasión fue llevar el mueble de la misma forma que lo habían hecho los filisteos cuando la devolvieron de su país. ¿De qué manera debía hacerse el traslado de un lugar a otro de este mueble? Por medio de Moisés, Dios había girado instrucciones claras cómo se debía trasladar, cargándose a través de los hombros de los levitas descendientes de Coat, según Números capítulo 3 versículos 25 en adelante. Por eso en este capítulo David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y el verso 15 dice que así finalmente se hizo. Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Como aún no se había edificado el templo y el santuario había quedado clausurado por un buen tiempo, nos dice el verso 1 que David también preparó un lugar especial para el arca de Dios, levantando una tienda para ella en Jerusalén. A medida que se hacía el traslado, nos dice Esdras que eran miles los que con alegría trajeron el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom a Jerusalén. Mis hermanos, cuando las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios, no puede haber de qué lamentar, como recién lo vimos con la muerte de Usa. En aquella ocasión se violó la orden estricta de cómo debía trasladarse el mueble. Pero ahora que todo se hizo según como Dios había ordenado, todo ocurrió en la normalidad y todos se regocijaron. Nos dice Esdras que incluso Dios mismo ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Y ellos respondieron presentando holocaustos, sacrificios y ofrendas al Señor. La vez anterior, en la desobediencia hubo tragedia, pero esta vez todo era celebración. Ahora habían cantores quienes, guiando cantos espirituales, acompañaban a los levitas, mientras reverentemente trasladaban lentamente el arca a su nuevo hogar. David mismo iba vestido de un manto de lino fino. También llevaba encima un efod de lino, dicen los versos 27 y 28. Y así todo Israel, incluido David, iban subiendo el arca del pacto al Señor con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, címbalos muy resonantes, arpas y liras, nos dice el capítulo. Y aunque David, sin duda por su función, tenía una agenda exageradamente apretada, como cualquier gobernante, lo vemos dedicando tiempo para acompañar una labor que era exclusivamente de sacerdotes y levitas. Eso nos muestra lo importante que era Dios para él. David dejó de hacer cualquier trabajo, por muy importante que fuese, para disfrutar de este momento especial y ayudarse espiritualmente, acercarse a Dios, que era lo que más necesitaba. Mientras él hacía eso, nos dice acá el verso 29 que su esposa Mical, aunque era israelita, no sentía en su corazón agradecimientos a Dios, y por eso ella no quiso apersonarse para disfrutar de este fervor, de esta alegría mientras el arca iba llegando a Jerusalén. Y en lugar de sentirse gozosa, más bien atacó a su esposo David y lo despreció, nos dice el verso 29. Mical representa el desprecio que nos hacen hoy aquellas personas que no desean saber nada de religión, que no quieren saber nada de Dios, porque sienten que no necesitan de Dios, porque ahora gozan de salud, porque tal vez viven en algún lugar cómodo, porque probablemente no les hace falta nada. Por eso ellos no comprenden las sublimes experiencias de caminar cerca de Dios como lo hacía David y alabarlo cada día. Pero si este rey pudo encontrar tiempo para adorar a Dios y por esa causa fue despreciado por su esposa,
No esperemos menos que Él nosotros hoy, mientras buscamos estar cerca de nuestro soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, alabándole, buscándole en la iglesia. Puede que nos desprecie la familia, puede que nos desprecie todo mundo, el diablo mismo, pues obviamente se enoja cuando nosotros como David intentamos alegrarnos mientras caminamos con Dios. Nos pueden despreciar, nos pueden hasta ridiculizar, pero jamás nos podrán separar de nuestro Salvador, quien ha hecho todo por nosotros. Pasa un hermoso día, comienza con Dios y te aseguro que cuando finalizarás muy bien con Dios. Cuídate hoy. Feliz día.